Mi esposa trajo un gato callejero a casa mientras yo no estaba. Ahora no la reconozco, y escucho a eso contestando. Volví a mi casa después de un viaje de trabajo agotador que duró 3 semanas enteras. El corazón me dolía de añoranza, una añoranza que permeaba cada célula de mi ser, un anhelo abrumador por mi esposa, por su risa que me alegra los días y por la calidez de nuestro hogar al que mi alma se había acostumbrado. Metí la llave en la cerradura, el metal estaba frío bajo mis dedos, que temblaban un poco por la pura anticipación. Empujé la puerta suavemente y me recibió en el pasillo un olor extraño, nada familiar para mí, una mezcla compleja de algo ligeramente terroso, como el aroma de la tierra húmeda después de una llovizna, y un perfume dulce y femenino que no reconocí como una de las fragancias habituales de mi esposa. El corazón se me encogió un poco, pero lo atribuí a que tal vez estaba probando un nuevo ambientador o incienso. Llamé el nombre de mi esposa, el nombre que amo, y su voz vino de la sala de estar, con un tono tranquilo, quizás más tranquilo de lo necesario. Momentos después, apareció ella, una leve sonrisa adornando su rostro, una sonrisa que no lograba alcanzar el brillo de sus ojos, que se habían atenuado un poco. La abracé con fuerza, tratando de sacar algo de consuelo de su cercanía, pero sentí una extraña frialdad en su cuerpo, o tal vez era solo mi propio agotamiento después del cansancio del largo viaje y la dureza del camino. Te extrañé mucho, le susurré al oído, enterrando mi rostro en su cabello, del que emanaba ese nuevo olor. Ella respondió con una voz débil, apenas audible, yo también, te extrañé. Había cierta frialdad en su voz, algo que nunca había conocido de ella. Entonces, de detrás de sus piernas, donde estaba parada como protegiendo algo, emergió una criatura de color naranja, con un pelaje grueso y elegante. Era un gato de tamaño mediano, de constitución esbelta, pero lo que realmente me heló la sangre en las venas, y me cortó la respiración, fue la mirada en sus ojos. Eran amplios, de un color ámbar radiante, claros como si fueran piedras preciosas pulidas, mirándome con una firmeza inquietante, con una extraña confianza, completamente desprovistos de cualquier expresión felina familiar como la dulzura o la curiosidad infantil. Sentí el poder de esas miradas, como si estuvieran perforando las capas de mi piel, pasando por mis huesos, para llegar a las profundidades de mi alma, explorando sus secretos y rincones ocultos sin permiso, descaradamente. Un escalofrío frío e injustificado me recorrió, como una ligera corriente eléctrica. ¿Qué es esta, hermosa criatura?, pregunté, esforzándome por ocultar el malestar que comenzaba a apoderarse de mi voz. Mi esposa sonrió con una sonrisa un poco más amplia esta vez, pero aún llevaba esa pálida sombra. Se agachó con gracia y dijo con una voz que parecía llevar algo de orgullo, oh, este es Ginger. No es encantador. Lo encontré en la puerta hace unas 2 semanas, en una noche de tormenta. Se veía tan solo y miserable, temblando de frío y hambre, así que mi corazón no me permitió dejarlo. Lo adopté. Se inclinó más y le acarició la cabeza suavemente. El gato levantó su larga y tupida cola como una bandera naranja y comenzó a ronronear profundamente, no como el ronroneo ordinario de los gatos que se asemeja al arrullo de las palomas, sino más profundo y resonante, no sin su propia extrañeza, como si viniera de un pecho mucho más grande que el de un gato. Al principio, traté de no prestarle mucha atención. Me dije, una y otra vez, que ella debió haber sentido una soledad aplastante durante mi larga ausencia, y que tener una mascota en la casa podría ser un consuelo para ella, un compañero silencioso para llenar parte del vacío que yo había dejado. Los primeros días después de mi regreso fueron algo normales, o eso traté de convencerme. Reanudamos nuestra rutina diaria, aunque noté con ojo preocupado que mi esposa pasaba significativamente más tiempo con Ginger de lo que era habitual con cualquier mascota que hubiéramos tenido anteriormente. El gato la seguía por la casa como su sombra, sin separarse de ella, sentado a sus pies en majestuoso silencio mientras ella cocinaba en la cocina, con sus ojos ámbar fijos en cada uno de sus movimientos. Por la noche, dormía a los pies de nuestra cama, acurrucado como una bola naranja, con los ojos rara vez apartados de su rostro dormido, como si la protegiera de algo. Pero lentamente, muy lentamente, como el arrastre de una serpiente, comencé a notar cambios más profundos y más alarmantes en el comportamiento de mi amada esposa. La chispa vibrante que solía irradiar de su conversación habitual se había extinguido, y su risa resonante, que solía llenar los rincones de la casa de alegría y vida, se había calmado.
Se volvió distraída la mayor parte del tiempo, sentada frente a mí como un cuerpo sin alma, como si estuviera escuchando atentamente algo que nadie más podía oír, algo que resonaba en espacios distantes. Ya no compartía las comidas conmigo en la mesa como lo habíamos hecho durante años, esos preciosos momentos en los que intercambiábamos historias sobre nuestro día. En cambio, cada vez prefería más tomar su plato y retirarse a la sala de estar, con Ginger enroscándose con gracia alrededor de sus pies o acomodándose posesivamente en su regazo, comiendo pequeños trozos de su comida que le arrojaba de vez en cuando, ignorando mis miradas desconcertadas e interrogantes. ¿Todo bien, mi amor?, le pregunté una noche, con el corazón apesadumbrado por su silencio opresivo, que se había convertido en una pared que la aislaba de mí. Pude ver la tristeza grabada en sus rasgos, pero era una tristeza extraña, mezclada con una especie de resignación. Lentamente levantó los ojos del gato, que se estaba lamiendo su pequeña lengua rosada sobre su pata naranja, y me miró con una mirada en blanco durante unos momentos, una mirada que me atravesó como si fuera un fantasma invisible. Luego dijo con una voz desprovista de cualquier expresión: sí, todo está bien. ¿Por qué sigues haciendo esas preguntas? Le respondí con un pinchazo: porque pareces diferente, triste. ¿Te molestó algo? ¿Es por mi larga ausencia? Por favor, háblame. Ella negó con la cabeza, con un movimiento lento y pesado, y volvió su mirada hacia Ginger, como si mirarlo le proporcionara un consuelo que no podía encontrar en nada más. No, no hay nada de qué preocuparse. Solo estoy un poco cansada estos días. Pero no me convencieron sus palabras. Había algo más profundo, algo que iba más allá de la mera fatiga. Ese gato, Ginger, tenía una presencia abrumadora en la casa, una presencia que superaba su pequeño tamaño. Cada vez que lo miraba, sentía esa mirada penetrante que me penetraba, como si estuviera leyendo mis pensamientos, analizando mis motivos y juzgándome con un silencio severo. Su maullido no era en absoluto ordinario, a veces emitía profundos y misteriosos zumbidos, y en otras ocasiones sonidos extraños, agudos y rotos, a diferencia de cualquier maullido de gato que conociera, más como un lenguaje privado propio, un lenguaje entendido solo por él y mi esposa. Una noche, me desperté en medio de la noche con el sonido de un susurro débil, una suave voz femenina que salía de la sala de estar. Me levanté de la cama con cautela, con el corazón comenzando a latir con creciente ansiedad. Caminé de puntillas, siguiendo la fuente del sonido hasta que llegué a la puerta de la sala de estar, que estaba parcialmente cerrada. A través de la estrecha abertura, vi a mi esposa sentada en el sofá en la oscuridad, apenas iluminada por los hilos de la luz de la luna que se filtraban por la ventana. Ginger estaba acurrucado en su regazo, como una pequeña estatua naranja. Le estaba hablando con una voz baja e íntima, con palabras que inicialmente no pude distinguir. Me acerqué más, hasta que mi nariz casi tocó la madera de la puerta, contuve la respiración y concentré todos mis sentidos. Finalmente, logré captar algunas frases dispersas de su extraña conversación. Sí, cariño, te entiendo perfectamente. Sé lo que quieres y lo que anhelas. Será como deseas, no te preocupes. Nunca te defraudaré. Le estaba hablando como si estuviera respondiendo preguntas planteadas por el gato, como si estuviera recibiendo órdenes o instrucciones de él. Me quedé petrificado en mi lugar, y sentí que un horror frío se apoderaba de mi corazón, bombeando hielo en mis venas. ¿Con quién estaba hablando? ¿Estaba delirando en su sueño mientras estaba sentada? ¿O era el gato? No, esto era imposible, una locura total. Al día siguiente, traté de abordar el tema con ella con mucha cautela, temiendo que pudiera explotar contra ella o aumentar su aislamiento. Mi amor, dije mientras desayunábamos, o más bien, yo estaba desayunando mientras ella miraba fijamente su taza de café frío. Te escuché hablando anoche en la sala de estar. Estaba soñando. Me miró con repentina agudeza y dijo con tono defensivo: hablando. ¿Con quién crees que estaba hablando? Con Ginger, dije vacilante, tratando de que mi voz sonara normal y no acusatoria. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, y una leve sonrisa sarcástica se dibujó en sus labios. ¿Y qué tiene de extraño eso? ¿No habla mucha gente con sus mascotas? ¿No hacías eso tú mismo con nuestro viejo perro, Lucky? Sí, por supuesto, respondí rápidamente, pero parecía diferente, más serio, como si estuvieras teniendo una conversación real, no solo arrullando a una mascota. Se quedó en silencio durante unos momentos, jugando con una cucharita en su taza, luego dijo con una voz más cercana a un susurro:
una voz que parecía llevar un pesado secreto. A veces, siento que su maullido no es solo un maullido. Siento que sus zumbidos llevan palabras, como si me estuviera susurrando cosas que nadie más entiende. Luego sacudió la cabeza rápidamente, violentamente, como para disipar un pensamiento perturbador que se había apoderado de su mente, y dijo en un tono que trató de hacer casual: no hagas caso a lo que digo, tal vez solo estoy imaginando cosas debido a la falta de sueño. Pero no podía no importarme. ¿Cómo podía ignorar una admisión tan perturbadora? La extrañeza de la relación entre ella y ese gato empeoró gradualmente y de forma alarmante, como una enfermedad maligna que se propaga por el cuerpo de nuestra relación. Ya no se preocupaba por su apariencia como solía hacerlo, ella que era la personificación de la elegancia y la gracia. Descuidó sus tareas domésticas, que solía enorgullecerse de perfeccionar y amar, y el polvo comenzó a acumularse en las esquinas, y las plantas de interior que solía cuidar con amor habían comenzado a marchitarse. Sus ojos ahora tenían una mirada hueca y muerta, incluso cuando me hablaba en raras ocasiones. Y en las pocas veces que se sentaba conmigo, tal vez en un intento de apaciguarme o disipar mis sospechas, de repente fruncía el ceño e involuntariamente se volvía hacia el gato, que generalmente acechaba en algún rincón de la habitación, observándonos en silencio, con sus penetrantes ojos ámbar. Decía con voz confusa cosas como: ¿qué, ahora? Pero, no puedo en este momento. Luego, de repente, se quedaba en silencio y me miraba con vergüenza, como si se hubiera sorprendido a sí misma, o como si hubiera divulgado un secreto que no debería haber revelado. El extraño olor en la casa se hizo más fuerte día a día, ese olor húmedo y terroso, que cada vez se parecía más al olor de las tumbas recién abiertas, ahora mezclado con algo enfermizamente dulce, viscoso, que se aferraba a la nariz y la garganta. Intenté repetidamente abrir las ventanas para ventilar, para disipar esta miasma asfixiante, pero mi esposa se apresuraba a cerrarlas inmediatamente, con movimientos nerviosos, alegando que Ginger sentía el frío fácilmente y que el aire exterior podría molestarlo. Todo llegó a un punto crítico, la gota que colmó el vaso, una sombría tarde. Había regresado del trabajo exhausto, cargando las preocupaciones del mundo sobre mis hombros. Todo lo que deseaba era un poco de paz y tranquilidad. Entré en la casa para encontrarla sentada en el suelo de la sala de estar, en una postura extraña, con Ginger posado en su regazo como un pequeño rey en su trono. Le estaba dando de comer trozos de carne cruda, de color rojo sangre, de su plato, goteando sangre, y susurrándole palabras incomprensibles, un lenguaje privado entre ellos. Se reía de vez en cuando, risas silenciosas y escalofriantes, risas que no tenían alegría, sino que se acercaban a las risitas ahogadas de alguien que había perdido la cabeza. Ya no podía soportar esta escena surrealista y sobrecogedora. Me acerqué a ella y dije con una voz que me esforcé por hacer firme y fuerte, a pesar del terror que me estaba retorciendo el corazón: basta. Esto es suficiente, mujer, mírate, mira en lo que te has convertido. Este gato te está afectando muy mal. Te está destruyendo y destruyendo nuestras vidas. Ella levantó la cabeza muy lentamente, como si llevara el peso del mundo sobre su cuello, y me miró con ojos completamente desprovistos de cualquier emoción humana, ojos como ventanas a un abismo. Sentí en ese momento que estaba mirando a una extraña, a una criatura que no conocía, una criatura que se había apoderado del cuerpo de mi esposa. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con una voz tan fría como el hielo, una voz tan afilada como una navaja. Me refiero a Ginger, a ese pequeño demonio, grité, con la paciencia agotada. Desde que ese maldito gato entró en nuestra casa, has estado cambiando para peor día tras día. No comes conmigo, no me hablas como antes, te descuidas y descuidas nuestro hogar, que solía ser un paraíso. No es normal. Esto no es solo un gato. Respiré hondo, tratando de reunir mi coraje, y dije con firmeza: este gato tiene que irse. Lo llevaré yo mismo a un refugio de animales mañana por la mañana, estés de acuerdo o no. En ese instante, como si mis palabras fueran la llave que desató a una bestia enjaulada, su comportamiento se transformó ante mí de forma horrible. Se puso de pie con un movimiento rápido, y Ginger se cayó de su regazo silenciosamente, como un trozo de seda, pero sus ojos ámbar estaban fijos en mí con una concentración aterradora, con el enfoque de un cazador que observa a su presa. Los ojos de mi esposa brillaron con un brillo aterrador y animal, y sus rasgos faciales se endurecieron en una máscara de pura rabia, una rabia que nunca había visto en un rostro humano en mi vida. No te atrevas, gritó con voz ronca, una voz extraña,
no la voz suave que conocía y amaba. No te atrevas a tocar a Ginger, ni siquiera lo pienses. Pero te está enfermando. Es veneno, grité desesperado, tratando de llegar a cualquier remanente de cordura en su cabeza. ¿No lo ves? No estás bien, necesitas ayuda. De repente, se abalanzó, con un movimiento que no esperaba de ella, hacia la cocina. Por un momento, me pasó por la mente que podría estar buscando un vaso de agua para calmarse, o tal vez se echaría a llorar. Pero en cambio, escuché el sonido de metal afilado raspando, el sonido de un cuchillo que se sacaba violentamente del cajón de la cocina. La sangre se me heló en las venas y sentí que el suelo se balanceaba bajo mis pies. Regresó sosteniendo un cuchillo de cocina, con la hoja brillante, agitándolo frente a mi rostro con movimientos nerviosos e inestables, como si no pudiera controlar su mano. Si intentas quitármelo, dijo, jadeando, con los ojos encendidos como brasas ardientes, juro por su alma pura que te haré daño. No te lo permitiré, es todo lo que tengo. El horror que me envolvió en ese momento no se puede describir con palabras. Esta ya no era la esposa que conocía y amaba. Esta criatura que estaba frente a mí, temblando de rabia, amenazándome con un cuchillo, era otra cosa, algo oscuro y aterrador, algo que la había poseído. Retrocedí lentamente, paso a paso, levantando las manos en un claro gesto de rendición, tratando de no provocar más su ira. Está bien, mi amor, dije con voz temblorosa, tratando de calmarla. Cálmate, por favor, no haré nada, no lo tocaré, solo baja el cuchillo. Pero no se calmó. Continuó mirándome con esa mirada enloquecida, con el cuchillo en la mano temblando peligrosamente. Me di cuenta en ese momento de que estaba en peligro real, que mi vida estaba en juego. Aproveché un fugaz momento de distracción en sus ojos, cuando miró por un segundo hacia el gato, que estaba sentado perfectamente quieto, observando la escena, y la empujé con todas mis fuerzas hacia un lado. Tropezó, perdiendo el equilibrio por un momento, y esa fue mi oportunidad. Corrí tan rápido como pude hacia el baño, cerré la puerta de golpe detrás de mí y la cerré con llave justo a tiempo. Escuché su grito furioso y lleno de odio, luego el fuerte golpe de su cuerpo contra la puerta, tratando de forzarla. El corazón me latía salvajemente en el pecho, como un pájaro atrapado que intenta romper los barrotes de su jaula, y mi respiración se entrecortaba, apenas capaz de tomar aire en mis pulmones. Mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente mi teléfono en mi bolsillo. Finalmente lo encontré, llamé a la policía y expliqué la situación con voz entrecortada y tartamudeante, apenas capaz de juntar palabras por el puro terror. Dijeron que enviarían un coche patrulla de inmediato y que debía mantener la calma y no abrir la puerta por ningún motivo. Y mientras esperaba, apoyado contra la fría puerta, escuchando sus jadeos y respiraciones enojadas desde el otro lado, la escuché comenzar a hablar. No me estaba hablando a mí, ni estaba gritando ni amenazando. Su voz había vuelto a ese tono susurrante e íntimo que la había escuchado usar cuando hablaba con el gato en medio de la noche. No te preocupes, mi amor, mi precioso Ginger. No dejaré que te haga daño ni que te aleje de mí. Estaremos bien, solo tú y yo, juntos para siempre. Le estaba hablando al gato, a esa cosa naranja y demoníaca que había destruido nuestras vidas. Entonces, por primera vez en mi vida, escuché otra voz responderle desde detrás de la puerta. No era un maullido, ni era un zumbido. Era una voz delgada y aguda, afilada como el filo de un cuchillo, que se enroscaba como una serpiente en el aire, una voz totalmente inhumana, susurrando palabras en un idioma que no entendía, un idioma antiguo y oscuro, pero que me llenó de un horror más allá de cualquier descripción, un terror puro y primario. El gato le estaba respondiendo a mi esposa. Le estaba respondiendo. Me quedé petrificado en mi lugar, y sentí que un frío helado se filtraba en mis huesos, paralizando mis extremidades. Esto no era lo peor, o desearía que lo hubiera sido. Durante unos momentos después de ese diálogo demoníaco entre mi esposa y el gato, otros pasos llegaron a mis oídos desde detrás de la puerta. No eran los pasos ligeros de mi esposa, cuyo sonido conocía tan bien. Eran pasos pesados y deliberados, zancadas muy largas, como si una criatura gigante, con piernas antinaturalmente largas, caminara lentamente, merodeando por el pasillo. Esos pasos caminaron junto a los de mi esposa, y luego ambos conjuntos de pasos se detuvieron justo frente a la puerta del baño, donde yo me acurrucaba con miedo. Ya no podía soportar esta pesadilla. Empecé a gritar con todas mis fuerzas, golpeando la puerta con los puños, suplicándoles que se fueran,
que me dejaran en paz. No sé cuánto tiempo pasó mientras estuve en este estado, atrapado en este baño estrecho, escuchando esa conversación demoníaca que se desarrollaba afuera y el golpe de esos pasos pesados y aterradores que recorrían el pasillo, acercándose y retrocediendo. Cada célula de mi cuerpo gritaba de terror, y cada nervio de mi ser anhelaba la salvación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de tormento, escuché fuertes y violentos golpes en la puerta principal de la casa, luego el sonido de los agentes de policía anunciando su presencia, ordenando que se abriera la puerta. En ese instante, la voz susurrante de mi esposa se cortó, y esos largos pasos desaparecieron abruptamente, como si se hubieran evaporado en el aire. Escuché una conmoción afuera, los sonidos de pies arrastrándose, luego el grito agudo de mi esposa mientras se resistía violentamente. Esperé un poco más, luego abrí la puerta del baño con mucha cautela, con el corazón aún latiendo violentamente. El pasillo estaba completamente vacío, a excepción de cierto desorden dejado por la lucha de mi esposa. Vi a los agentes de policía que se la llevaban. Estaba en un estado de extrema agitación, gritando palabras incomprensibles y mirando a su alrededor con ojos salvajes y desenfocados, como si no supiera dónde estaba ni qué estaba pasando. No dijo nada sobre el gato, ni siquiera miró en mi dirección. Se la llevaron y dijeron que la trasladarían a un centro psiquiátrico para su evaluación y tratamiento. Cuando las cosas se calmaron un poco, y recuperé algo de mi compostura, le pregunté a uno de los oficiales, con la voz aún temblorosa: ¿y el gato? Ginger, ¿dónde está? Lo encontraron. El oficial me miró con evidente desconcierto y dijo con calma: ¿gato? No vimos ningún gato, señor. Hemos registrado toda la casa, no hay rastro de ningún gato aquí, no lo encontraron. Ginger había desaparecido tal como había aparecido, repentinamente y sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido, como si fuera simplemente un producto de mi imaginación enferma. Mi esposa está ahora en un centro psiquiátrico. Los médicos dicen que sufre una crisis nerviosa aguda y alucinaciones auditivas y visuales. Me culpan indirectamente, diciendo que la dejé sola durante demasiado tiempo y que la soledad podría haberla empujado al borde de la locura. Tal vez tengan razón en parte, tal vez la descuidé sin querer, pero sé lo que vi y lo que escuché. Sé que esto es más grande y profundo que una simple crisis nerviosa. Estoy escribiendo esto ahora desde nuestra casa, o lo que solía ser nuestra casa. Vivo aquí solo, en este silencio desolado. Estoy tratando desesperadamente de recuperar mi vida, de recomponerme, pero parece imposible. Todas las noches, cuando el silencio total desciende sobre la casa y todo está envuelto en la oscuridad, me despierto de repente. Me despierto con el sonido de esos pasos. Pasos largos, pesados y aterradores, que recorren lentamente fuera de la puerta de mi dormitorio, en el pasillo oscuro. A veces se detienen justo frente a la puerta, y siento que algo está allí, en la oscuridad, observándome, esperando, respirando en silencio, de forma aterradora. El gato está desaparecido, sí, eso es lo que dice la policía. Pero no estoy solo en esta casa, sé que está aquí. Esa cosa que caminaba junto a mi esposa, esa cosa que respondía a susurros con una voz demoníaca, esa cosa que posee esas largas zancadas, está aquí conmigo. No sé qué hacer. Tengo miedo de dormir, porque sé que me despertaré con ese sonido. Y tengo miedo de despertarme, porque sé que me está esperando. Temo este silencio que precede a escuchar esos pasos, y temo la oscuridad que esconde lo inimaginable. ¿Me he vuelto loco también? ¿Se ha extendido a mí la enfermedad de mi esposa? ¿O hay algo, alguna entidad, que se ha infiltrado en nuestras vidas a través de ese gato naranja con los penetrantes ojos ámbar? No tengo respuestas. Todo lo que tengo es este terror interminable y el eco de esos largos pasos que me persiguen en medio de la noche, recordándome que no estoy solo, y nunca lo estaré.